Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda. Este episodio va acerca de un personaje que conocí recientemente en un evento llamado La Improlucha y que tiene bastante tiempo, más de 16 años o 16 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy hablando de Hugo Monroy, que es originario de Tulancingo, así que sin más, le doy la más cordial bienvenida, Hugo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muy bien, gracias. Aquí para hablar un poco de la lucha libre, de lo que he tenido la oportunidad de estar involucrado en algunos proyectos en este hermoso deporte, con muchísimo gusto. Ok, bueno, Hugo, sé que te gustaba la lucha libre desde niño y que la veías en TV. Posteriormente, en Hidalgo fuiste a una arena denominada Primero de Mayo, pero ¿cuál es el primer momento o ese primer recuerdo que tienes tú con la lucha libre? Pues mira, un momento de los primeros que me parece muy padre. Creo que era una vez que estaba yo así, no me acuerdo por qué, a lo mejor estaba yo enfermo o por alguna situación estaba yo dormido y mi papá me despertó, me dijo, ven, vamos para acá a un lugar. O sea, no me dijo así como gran cosa, y yo pues entre que iba yo así, pues apenas como medio despertando, y me llevó, ahí agarramos un microbús y me llevó hacia la arena Primero de Mayo. Yo me acuerdo haber visto a un señor así muy grande con solo su calzoncillo y un luchador que parecía como una especie de lobo. A mí me daba mucho miedo, o sea, con una máscara así como de lobo, y parece que estaba ahí el Hijo del Santo. Entonces yo eran o sea, como ese acercamiento que tuve, era así una mezcla entre esa como magia, también mucho temor y mucho interés me despertaba ahí esto que yo veía, ¿no? Estaba como tratando de entender de qué se trataba, cómo era, por qué la gente se emocionaba, por qué la gente gritaba. Yo decía, no, pues ¿qué tal si en algún momento como que la gente se emociona de más y empieza a ver no sé, alguna bronca o algo? O sea, yo pensaba muchísimas cosas en ese momento y yo estaba buscando, decía, no, pues si sucede algo así voy a ver dónde me refugio, cosas así yo pensaba, pero lo que sí dejó era como una semilla en mí, así de mucho interés, esa emoción que esos primeros momentos que yo viví, pues yo tenía como muchas ganas de repetir, ¿no? Y cada que yo tenía la oportunidad, ya después que fue pasando el tiempo, trataba yo de ir, y sí era esa arena ahí en Tulancingo, en donde pues cada que había chance, cada que veía que se presentaba ahí función de lucha libre, estaba yo ahí presente. Esos fueron como mis primeros acercamientos. Ahí vi al Cibernético, vi no sé, a Blue Demon, también veía Atlantis, a Negro Casas, vi en esos momentos a muchos luchadores. Bueno, sé que estudiaste en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Comienzas ahí a realizar tu tesis sobre la parte laboral de organización de subsistencia de luchadores y quisiera ver si es posible nos pudieras hacer como una especie de sinopsis de qué fue esta tesis. Sí, mira, yo ya después ya llegó el momento de decidirme de qué iba yo a estudiar. Yo realmente vine un poco a estudiar antropología en la ENA, pues sin saber mucho, pues al final de cuentas era poca la información que yo tenía acceso ahí en Tulancingo, poco el conocimiento sobre las escuelas, y pues afortunadamente después, como buscando, alcancé a llegar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde en algún momento yo ya habían pasado algunos años que pues yo ya había dejado la lucha libre, pues por cosas ahí de intereses personales, por la vida que de algún modo uno va cambiando, pues ya la lucha libre había quedado un poco en el pasado. Y entonces en una clase de métodos de investigación, pues nos dijeron, no, pues vamos a hacer una especie de etnografía en diferentes lugares. Uno de ellos fue la Merced, otro de ellos Central de Abastos, la Alameda, y bueno, un momento que nos tocó fue la lucha libre, y pues
para mí fue como una especie se despertaron todos esos recuerdos que yo traía de niño, y a mí me pareció un tema muy, muy interesante para abordar. Entonces yo después ya me había como otra vez despertado ese gusto, el volver a ir a una función de lucha libre, y ahora en un lugar tan grande como la Arena México. Fui a la Arena México y a la Arena Coliseo, me parecía algo impresionante, ¿no? O sea, era como volver a vivir esa emoción que yo años atrás había experimentado, pero ahora en un nivel así como mayor, con una espectacularidad más, o sea, mayor, digamos. Y bueno, pues así se quedó otra vez ahí mi semilla, y otra vez como que volvió a dar luz. Y después estuve trabajando en diferentes lugares aquí en la Ciudad de México, pues, para sustentar ahí mi escuela, ¿no? Trabajé de pollero, trabajé en el Hospital General de limpieza, trabajé en varios lados. Entonces en algún momento yo iba caminando, pues a mí me gustaba ir, como que de repente, si tenía yo en algún momento un tiempo libre, me gustaba caminar por la Arena México, principalmente, así como, aunque no hubiera funciones, así como sentirla, así como uno va caminando ahí por la banqueta y sentir como ese frío que sale de la arena, y este es un edificio muy grande, y me gustaba sentir ese frío que se siente cuando uno pasa ahí por donde están las cortinas. Entonces yo, una vez pasando por ahí en la banqueta, vi un letrero que decía de solicitud personal. Dije, no, bueno, que aquí, pues de aquí soy, ¿no? Ya hice mi trámite llevé mis papeles, solicité empleo y lo que sea, y después de un proceso largo tuve la oportunidad de entrar a trabajar. O sea, a mí me costó mucho trabajo por que me pudieran dar ya un puesto de trabajo ahí en la Arena México. Yo empecé a trabajar ahí en la Arena México de seguridad, de vigilancia, de velador. Tenía yo un horario para mí bastante cómodo, y yo le agradezco mucho a la Arena México que, gracias a que, pues, por temas ahí no sé, de suerte, había un lugar vacante que cubría lo que es jueves y viernes en las tardes, y ya el sábado me quedaba yo desde el sábado hasta el lunes, un horario así maratónico ahí en la vigilancia. Pero eso a mí me dio la oportunidad de continuar con la escuela, porque llegó un momento que yo definitivamente dije, no, ya prácticamente voy a tirar la toalla. No encontraba yo un trabajo que por lo menos me diera lo suficiente para terminar la escuela, y menos que no me era posible compaginar el trabajo y el estudio, porque al final de cuentas también la ENA resultaba, pues, exigente en cuestión de tareas, de estudio, de horas, que con los trabajos que yo lograba encontrar, pues no podía yo sustentar mis gastos de renta, de comidas, de transporte. Entonces yo después ya vi la Arena México como una especie de salvación, como un bote salvavidas, porque ya gracias a la Arena México pude ya tener una estabilidad ahí en lo que era la escuela. Ya podía yo compaginar bien lo que eran las clases, y afortunadamente también en el trabajo, como era un trabajo que era, pues sí, de estar atento, de estar ahí en el tema de la seguridad, de las llaves, de todo, pues también tenía yo chance de poder estudiar. Ahí yo me echaba mis tareas ahí en la arena. Yo era el que abría la puerta ahí del estacionamiento para de que ingresan qué luchadores, qué personal administrativo, proveedores y demás. Entonces yo estaba ahí, tenía yo mi mesita, yo me acomodaba ahí, estaba yo haciendo mis tareas, y bueno, luego de repente se necesitaba algo, pues ya les abría, hacía lo que sea, y luego le continuaba yo con mi tarea, ¿no? Entonces yo empecé así en la Arena México, y ya después como que se fue conjuntando. Yo tenía un tema de tesis ahí en la arena, que era en la ENA, perdón. Me interesaba también cómo eran los procesos urbanos de construcción de las ciudades, y cómo la construcción y el uso de las ciudades tenían una diferente, como una cosa era lo planeado y otra cosa era el uso popular o cotidiano que se le daba. Entonces yo después ya empecé a irme interesando más por el tema de la lucha libre, no solo por el hecho del deporte espectáculo en sí, sino como una especie de comunidad que se hacía, una especie de sociedad que se sostenía gracias al trabajo, gracias a la forma de cómo todo estaba enfocado a presentar una función de lucha libre, ya sea en la Arena México, Arena Coliseo, en cualquier espacio, y que eso lo iba sustentando esa comunidad, los integrantes de esa red
y otro era ese mismo flujo de información hacía que, por ejemplo, si alguno tenía una especie de desgracia, de dificultad económica, de una situación como extraordinaria en términos como de negativa, ¿no? Que ponía en riesgo su estabilidad o incluso su vida, ahí la misma comunidad hacía la misma red hacía una especie de movimiento para poder ahí a ese integrante poderlo un poco echar una mano, ¿no? Sostenerlo para que se mantuviera dentro de la comunidad. También había formas de expulsión que, digamos, por lo que sean nocivos, que también la misma comunidad se iba autorregulando y también había formas como de mantenerlos lejanos. Entonces yo veía cómo ese mismo, por el bien común, digamos, se iba fluyendo toda esa información y se iba tejiendo esa red, y eso me pareció muy interesante, y eso ya después que lo fui observando se convirtió en tema de mi tesis. A mí me tocó un lugar privilegiado en esa función que yo tenía también como parte, ya que era un elemento, una persona que se estaba integrando, digamos, a esa red, pero que también por otro lado tenía una función como externa, digamos, de observador, de investigador, que me permitía tener una cercanía no formal, sino también muy integrada en esa comunidad y poder entender, porque muchas veces me confiaban, digamos, miembros de la comunidad, no solo luchadores, sino también de administrativos, que integran desde diferentes puntos. Tenía yo como acceso a esas informaciones que difícilmente un entrevistador o un investigador así como formal pudo haber tenido, sino ya de repente así en la misma charla cotidiana se abrían, me decían, no, pues a mí me sucede esto, yo tengo este tipo de cosas como de inquietudes, de cosas que no me gustan, o de proyectos, de sueños. Entonces yo tenía ese acceso a esas diferentes informaciones que al final yo siento que me dio como muchos elementos que para mí, bueno, todavía lo veo como algo que me resulta interesante, ¿no? Que esos accesos que yo pude expresar de cierto modo, a lo mejor con muchos elementos, digamos, en el texto, pero por lo menos ahí está en esa tesis que para mí resultó ese primer paso, algo que me empezó a abrir camino en este tema. Siguiéndome yo, estando ya trabajando ya de manera formal ahí en la Arena México, de repente a mí me pasaron ya, no sé, a lo mejor les veía que yo tenía interés, ganas de hacer muchas cosas, me pasaron a mí al área de oficinas, ahí como mensajero. Pero previamente en esta parte de velador, de seguridad como tal en la arena y con todo este contexto que me vienes platicando acerca de la gente que, bueno, se empezaba a abrir, te contaba ciertas cosas, que quería preguntarte justo qué aprendiste, qué te sorprendió de ese momento donde, bueno, si bien eras fan de la lucha libre, había cosas que no las tenías tan claras, pero en estos momentos, en estas charlas, seguramente viste cosas que nunca habías pensado, me imagino yo. ¿Hubo ese momento de este tipo de situaciones? Sí, claro, mira, yo en ese momento que yo estuve haciendo investigación de manera, bueno, primero de una manera no, ni siquiera lo pensaba que estaba yo haciendo investigación, era así como estar ya como empezando a formar parte de ese gremio, de esa comunidad, o por lo menos una cercanía, a lo mejor no tal como integrado, como un elemento más, pero sí alguien que tenía esa cercanía. Yo empecé a cambiar esa visión, igual a lo mejor es bueno y malo para unas cosas, ¿no? Pero ya no era alguien un aficionado que estaba ahí trabajando y que veía las cosas de una manera, sino yo trataba ya de entenderla desde un punto de vista, digamos, más como formando parte y también como una especie intentaba yo hacerlo desde una mayor objetividad, ¿no? Yo empecé a ver una función de lucha libre como el resultado de un proceso largo de enseñanza, de transmisión de conocimientos, de regulación, que intervenían un montón de cosas. Yo dije, se trabaja desde muchos ángulos, desde muchos aspectos para llegar a este momento que dura 2 horas, una función de lucha libre. Y bueno, obviamente dura 2 horas y que tiene una repercusión y un alcance mucho más grande, pero que por lo menos el principal objetivo o lo que se tiene en la mira es ese momento. Entonces yo empecé a cambiar mi visión, no es que no las disfrutara las funciones, sino más bien
yo trataba de entenderlas de ese momento, y para mí eso resultó muy sorprendente, como ese entendimiento de cómo funcionaba un mecanismo más amplio enfocado a un objetivo. Pasas ya, como lo venías comentando, digamos, con otra función de mensajero. Y yo escuchaba en algún momento que empezabas ya a proponer cosas. Eso, no sé si supongo yo fue después, ya nos contarás. Entre ellas estas cosas que proponías, este centro de documentación, algunas exposiciones, investigaciones. ¿Algunas de estas ideas funcionaron? Bueno, pues venos platicando un poquito, por favor, Hugo. Sí, mira, algo que no comenté hace rato cuando estaba yo en el estacionamiento, algo que a mí me pasaba era de que yo le entraba a barrer, le entraba yo a hacer muchas cosas en este proceso, ¿no? Me gustaba hacer de todo, y a mí me dio esa oportunidad de conocer todas las áreas, o bueno, casi todas las áreas de la Arena México, por lo menos desde cómo se organiza la gente de seguridad, un poco estar cercano con los acomodadores, con los vendedores, como también esa parte de cómo se prepara la arena, cómo se embellece, cómo de repente tú dices, termina una función de lucha libre. Por ejemplo, a mí me tocó la parte del circo y veías montañas ahí de basura y decías, ¿cómo le vamos a hacer para que mañana temprano, por ejemplo, de repente nos tocaba hacer, terminando la función de lucha libre, al siguiente día había circo, por ejemplo, o había otro evento, había un concierto, hubo muchas cosas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que terminando esto dejemos la arena limpia? Y después de un proceso largo y pesado de trabajo, dices, me siento orgulloso que después de echarle, de estar ahí barriendo, de estar ahí moviendo formas tan pesadas, de estar ahí cargando butacas que después te dejaban muy lastimados los hombros, ya veías la arena, qué diferente se ve, y que pues de algún modo gracias al trabajo de todos y gracias a un esfuerzo muy grande es que quedó la arena, ¿no? Entonces yo de repente ya me empecé a involucrar en muchas cosas y yo veía que también hacían falta muchas cosas también y siguen haciendo falta, ¿no? Yo decía, bueno, ahí yo siento que hace falta un centro de documentación de lucha libre, porque de repente no hay poquísimas cosas. Yo después ya trabajando de mensajero, yo de repente estaba yo trabajando en el estacionamiento de vigilancia, después ya cambio a mensajero, pero yo sigo ahí entrándole a lo que más se pueda. También al final de cuentas era una lana más la que me llevaba, ¿no? Entonces yo estaba trabajando en diferentes áreas y yo decía, bueno, pues hace falta un centro de documentación, hace falta no sé, que todo lo que es la información de lucha libre en cualquier soporte documental, que pueda tener un lugar adecuado donde consultarse, qué hacer, o sea, que yo lo proponía y de repente no me funcionó al principio como tal que me pusieran a cargo de ese proyecto, ¿no? Pero después con los años, ahorita afortunadamente ya también con el apoyo de Sandra Granados, más adelante de Julio César Rivera, con diferentes personas y ahí que aportaron también a esto, se logró hacer. Ahorita la Arena México tiene un archivo, un centro de documentación, como se le quiere llamar, un lugar donde tenemos ya ordenado, ya documentos, también una biblioteca que a mí me tocó hacerla, había videos repartidos en diferentes lugares, y entonces yo lo que hice fue armar una de las bodegas. En la Arena México había como un tiempo muy largo que a mí me tocó hacían asamblea los testigos de Jehová, y entonces tenían unas bodegas que tenían muy bien acomodadas, muy pintaditas, muy bien equipadas, y después que dejaron de ir los testigos de Jehová, yo agarré una de esas bodegas y ya dije, no, pues aquí va a ser un centro la biblioteca del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya armamos ahí unos muebles, acomodamos ahí, acomodé los videos desde pues todo lo que se pudo rescatar en videos de VHS, Betacam, bueno, ya después en discos y en otro tipo de formatos, y están ahí. Ya, por ejemplo, ahorita ya el Consejo Mundial ya tiene un archivo de video ya más ordenado, y bueno, son cosas que lograron ahí con los años. A lo mejor no al principio yo un poco me proponía muchas cosas y tampoco lo veía como una necesidad en ese momento, pero poco a poco después con el tiempo fueron
agarrando forma esos proyectos, y afortunadamente hay algunos que ya ahorita ya tienen ya se ven cristalizados, ¿no? Una de las primeras cosas que yo, después de que yo estaba proponiendo ahí en Arena México, fue, bueno, después de hacer varias propuestas, me dijeron, ¿sabes qué? Hay un chance de que la delegación Cuauhtémoc nos dio un trolebús para que nosotros pudiéramos montar en ese lugar un museo itinerante de lucha libre. Dice, ¿te lo quieres hacer? Y pues dije, pero súper, por supuesto, ¿no? Y yo me aventé. Ahí trabajé mucho de la mano de Pierrot, y al final de cuentas Norberto Salgado es alguien que yo en ese momento me frustraba mucho porque él trabajaba ahí la herrería en Arena México, ¿no? Entonces yo le pedía cosas, digo, oye, Pierrot, ayúdame a hacer esto, ¿no? Porque pues era hacerle modificaciones a lo que era la estructura, hacerle una especie de como rejas ahí de protección, y bueno, varias cosas que yo no podía hacerlas porque no tenía ni las herramientas ni nada, ¿no? Entonces me decía como chingas, y me daba largas, y bueno, era un martirio, y ya cuando decía, hoy tengo que ir a ver a Pierrot, dije, era así como complicado, pero después de tanto batallar con Pierrot, se hicieron cosas padres. Se quedó el trolebús de lucha libre, que incluso por ahí todavía hay unos videos en esa administración de la delegación Cuauhtémoc. Por ahí estaba en diferentes puntos de la demarcación, estaba ahí presentándose, y hubo muy buena respuesta de la gente. Ajá. Sé que previamente a esta onda de el trolebús en la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía, sí, te encomendaron una exposición en el metro en Coyoacán para un Día del Niño, un 28 de abril. No me acuerdo qué fue primero, yo siento que fue primero, no me acuerdo bien la verdad de las fechas, pero siento que fue primero el trolebús, y ahí más o menos a la par. Es que hubo un tiempo ahí que se quedó un poco el trolebús, se dio, o sea, ya lo había terminado, y hubo un lapso en lo que se hacía como toda la presentación ahí formal, y llegaron muchos medios de cultura, principalmente para lo que fue el lanzamiento de exposición itinerante, y creo yo que en ese inter hubo ahí una exposición ahí en el metro Coyoacán, que ahí nos dieron esas vitrinas, y ahí fue junto con Sandra Granados que se pudo hacer esa exposición para el Día del Niño, y que también quedó muy bien, o sea, con material que pudimos ahí rescatar. Fue en esos momentos que también yo decía, pues es que no se tiene casi nada de material, hay que compilarlo, hay que buscar, hay que tenerlo a la mano, y bueno, pues en esos fue un proceso, ¿no? De buscar, y también yo siento que tuvo mucho éxito esa exposición ahí en el Metro Coyoacán, y bueno, pues con temática de lucha libre obviamente, pero muy enfocado a lo que es el público infantil. Tuvimos esa exposición. Entonces hay varios proyectos que se empezaban allá a formar. Yo ya pues al final de cuentas yo me sentía muy emocionado, que poco a poco empezaba a tener esa posibilidad de hacer proyectos, de hacer cosas, más enfocado en el tema el tipo cultural, y de ese tipo ya pude tener posibilidad de aportar algo, ¿no? En esos proyectos. Justo ese tema que me late mucho, arte y lucha libre, y más o menos para ir como acordando las fechas, ¿entras por ahí del 2005 como vigilante de la Arena México, más o menos? Sí. Okay. Sí, fue en abril del 2005. Y llega entonces 3 años después el 75 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que yo me acuerdo mucho porque en ese tiempo yo andaba rolando en el Centro Cultural Faro de Oriente, y bueno, se hicieron algunas cosas en conjunto, se hicieron algunas cosas en el Museo de la Ciudad, y tengo entendido que bueno, tú de alguna manera también estuviste presente en este aniversario, ¿no? Como tal, una anécdota que escuché es que bueno, te tocó revisar el archivo fotográfico del periódico La Afición, justamente en el 75 aniversario, y bueno, esto de alguna manera, pues bueno, también digamos motivó a un proyecto futuro. Sí, mira, yo tuve esa súper fortuna de que previo a que ya estaban, bueno, más bien cuando ya estaban haciendo los preparativos para lo que era la exposición del 75 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, por parte del periódico La Afición nos abrieron su archivo fotográfico, y entonces
tuve la gran suerte de ir con el señor Salvador Lutero Lomelí. Íbamos todas las mañanas a las instalaciones del periódico El Milenio, ahí en la calle de Morelos. Entonces íbamos ahí y revisábamos revisamos miles de fotos, y bueno, la mayoría de las fotos que yo vi, luchadores desconocidos para mí. Yo poco tenía esa información de la historia en ese momento, pero yo aprendí mucho de él, que él veía fotografías. Muchas de ellas tampoco él las reconocía, porque por ejemplo muchas eran de los años 40, los años 30, 50, y pues no le tocó ver ahí a estos luchadores. Pero ya cuando también había fotos digamos, de los tiempos que le tocaron al señor Lutero, me contaba anécdotas, ¿no? De repente así, ¿no? Que, no, pues mira, por ejemplo, vimos una foto de Lute. Yo me tocó ver a Lute y me parecía impresionante, por ejemplo, alguna de las cosas que me comentó, ¿no? O sea, el de joven o niño lo llegó a ver, y para él era impresionante, y me contaba lo que hacía, cómo hacía las llaves. Vimos una foto donde estaba Dorrell Dixon, estaba Joe Grant, Black Shadow haciendo una estrella, y él me decía que él le impresionaba mucho cuando hacía la estrella. O sea, anécdotas que él, por ejemplo, él iba a clases de karate con Enrique Llanes, muchas cosas, ¿no? Que de repente yo decía, me siento privilegiado por estar aquí con el nieto del fundador de la empresa mexicana de lucha libre, del padre de la lucha libre, y que me esté contando estas anécdotas así como de manera muy natural, ni siquiera en una entrevista. Era así como oye, me acuerdo de esto y te lo cuento. O sea, muy orgánico, así como muchas cosas que se dieron así en lo que se están dando, que se han dado, ¿no? En mi paso por la lucha libre, así se han dado. Entonces yo tuve esa suerte, y después ya hice una investigación ya sobre la historia, con eso un poquito esas bases, y ya pudimos hacer como la sala introductoria de lo que fue la exposición del 75 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde ya se fue como el preámbulo para una exposición fotográfica que fue parte de esos festejos. Y bueno, va avanzando el tiempo, y una de las cosas que la verdad es que yo no conocía, no sabía que había existido, en 2014, en octubre, hubo un recorrido por el sótano y de la Arena México. Contaron algunas leyendas y demás. ¿Recuerdas ese momento y qué nos puedes contar del mismo? Sí, pues mira, ahí pues me ha tocado ahí. Después, haz de cuenta, no me acuerdo de las cosas que luego hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas ahí en la arena, y pues se acercaba Día de Muertos, y también queríamos hacer algo diferente, ¿no? Y ya empezaba como a tomar forma lo que es el Día de Muertos en la Arena México. Entonces nosotros, antes de que hubiera ya ese concepto como más definido como lo conocemos ahorita, nosotros decíamos, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer cosas que puedan ser interesantes para la gente. Entonces propusimos hacer esos recorridos. Incluso se hizo la convocatoria en redes sociales, se hizo ahí el anuncio, y sí llegó gente. Lo que hacíamos, obviamente, ya conocía yo, desde que yo barría, desde que yo estaba ahí en esos primeros momentos de mi estancia en la arena, pues conocí muchos lugares. A mí me gustaba, me encantaba ir a todos los rincones de la arena. Me encantaba, por ejemplo, ir a conocer a donde estaban. Bueno, esto es un lugar que no tiene la gente como el acceso, ¿no? Donde eran como los cuartos de lo que era el aire acondicionado de la Arena México, que sí fue una exigencia desde la construcción por parte de las autoridades que tuviera aire acondicionado. Entonces, por la parte casi por la azotea, hay unos cuartos muy grandes que eran lo que era para hacerlo de aire acondicionado en la arena, también en los sótanos. A mí me encantaba ir a todos los rincones de la arena, ¿no? Explorarla, era una especie, a mí me daba así como esa emoción de ser como un explorador en la Arena México, y al final de cuentas eso me ayudó también un poco me ha ayudado en algunas cosas, ¿no? Una de ellas es que hicimos ese recorrido. Hay un túneles, unas partes que conectan la parte de la arena como de extremo a extremo, y en donde
ya llevábamos a la gente, le dábamos una bienvenida previo a la función, ¿no? Una de las funciones de Día de Muertos o de esas fechas, ya le dábamos una introducción, le explicábamos, bueno, y eso porque yo en la investigación que hice del libro supe que ahí en la Arena México, antes de que fuera lo que era la arena modelo, fue un aserradero. Entonces, ahí les explicábamos que ahí había ocurrido de algún modo una tragedia, ¿no? Un accidente en lo que eran las máquinas de tratamiento de madera, que al final de cuentas había el fallecimiento de un niño y que muchos de las personas que están ahí en la Arena México, que tienen una especie de, pues no, de estancia en diferentes horarios o diferentes, hoy hay gente que es más sensible para ese tipo de cosas, pues que sí menciona muy frecuentemente que hay un niño que está ahí. Entonces, pues, nosotros sospechamos que es un niño, que fue ese niño que en los años 20 falleció ahí gracias bueno, por un accidente, y que bueno, pues su alma está ahí penando, ¿no? Entonces también por ahí empezábamos ese recorrido, íbamos por el túnel, terminábamos en el otro sótano, que empezamos en el sótano de la verde, de la zona verde, y terminamos en el sótano de la azul. Y también había contaba la historia de un enano del circo Ataide que se suicidó porque bueno, pues, se había enamorado de una trapecista, y ella pues había descubierto que ella pues, tenía su novio, su pareja, y bueno, pues de decepción se suicidó. Entonces contamos hicimos 2 años esa dinámica, a la gente le encantó, pero bueno, por cuestiones de seguridad y todo ya no pudimos continuar ese proyecto, pero bueno, de repente para algún reportaje, se llama ahí el recorrido, lo volvemos a hacer de repente, ese tipo de recorrido y de sustos y aparecidos en la Arena México. Ok, buena historia esa del antecedente de lo que hoy es las funciones de Día de Muertos. Bueno, llega un año más tarde, 2015, 2 de 3 cuartillas, un concurso de cuentos infantiles, incluso con el CONACULTA en ese tiempo y Secretaría de Cultura, con el INALI, este Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y sé que estuviste involucrado y quería preguntarte cuál fue el resultado del mismo y saber si en algún site se puede leer los resultados. Y mira, cuando llegó Gala Luterot a la empresa, una de las primeras cosas era que ella quería hacer, o sea, más que nada se enfocaba en la parte cultural. Entonces, platicando con ella, salió la idea de que podemos hacer un concurso de cuentos con el tema de la lucha libre, y ya, digamos, con esa idea empezamos a buscar ahí quién nos pudiera respaldar, quién nos pudiera también orientar, porque al final de cuentas pues ni ella ni yo tenemos como mucha experiencia. Yo más o menos había tenido como un acercamiento, ya había trabajado en alguna editorial años antes, más como nada como promotor de lectura. Fue un trabajo muy corto, pero bueno, por lo menos algo tenía yo, ¿no? De noción. Y ya con esa idea, pues fui a tocar las puertas ahí de Conaculta. Afortunadamente tuvimos ahí nos dieron chance de exponer ahí nuestro proyecto con, perdón, la Dirección de Culturas Populares, el INALI, pues, logramos ahí, gracias a este proyecto, y esto es algo que nos comentaban ellos, se lograron ahí como juntar diferentes áreas del entonces Conaculta, y se logró echar a andar ese proyecto de lo que es el concurso de cuentos a 2 de 3 cuartillas. El nombre me pareció genial, fue una idea de Gala Luterot, o sea, a ella se le ocurrió el nombre y bueno, está increíble el nombre. Se hizo una convocatoria, obviamente en español, en lengua maya y en náhuatl. Se hizo esa convocatoria gracias a Conaculta, a la Dirección de Culturas Populares, al Instituto de Lenguas Indígenas, que fuera a nivel nacional. Esa convocatoria llegó a muchos rincones de nuestro país, y afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. Llegaron alrededor de 300 cuentos, 270 más o menos de los cuentos que llegaron. Hubo un jurado o sea, muy reconocidos, expertos y escritores en tema de lo que es cultura popular, de lenguas indígenas y literatura infantil. Hubo un consejo me parece que eran 9 del jurado, y bueno, pues ahí ellos estuvieron
leyendo los cuentos, se sorprendieron, en verdad se sorprendieron, y bueno, yo los revisaba, o sea, yo era el primer filtro de esos cuentos, a mí me tocó recibirlos, yo los junté todos los cuentos y yo ya los revisaba, veía que fueran dentro de las bases, ya los distribuía por las diferentes categorías de las diferentes edades y yo los revisaba, no tuve la oportunidad de leerlos todos, pero leí una buena parte y a mí me parecieron buenísimos los cuentos, en verdad que y se notaba que habían la mayoría de ellos que era una parte de un interés genuino de los niños, porque se nota la redacción, ¿no? Que le habían echado ganas, que se habían emocionado con el concurso, con el tema, y que, bueno, mandaron un trabajo lo mejor posible, y algo que realmente, como nuestra novatez nos dio, nosotros nada más pedimos los cuentos como tal, pero ahí los mismos niños no solo mandaban cuentos, sino también dibujos. Entonces, pues, dijimos, oye, no pensamos en esto y realmente nos están sorprendiendo. Y al final de cuentas ya el libro ya se hizo, ¿no? Los primeros lugares de cada categoría y el libro se diseñó por parte de Conaculta y en ese momento hubo un cambio de Conaculta a Secretaría de Cultura, hubo un recorte presupuestal impresionante, fue así como que un mal momento en cuestión de político, ¿no? El momento político en cuestión de administración pública, porque de repente, ¡pum!, ya lo que estaba destinado para la impresión de ese libro, pues lo cortaron de tajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces se quedó el libro así ya diseñado todo nada más para darle así enter y que se fuera a la impresora, ¿no? A la imprenta. Nosotros ahorita estamos pensando que sí se puede volver a retomar ese proyecto y que pueda ver la luz, porque realmente los cuentos fueron realmente muy valiosos, son muy valiosos, uno los lee y uno los disfruta mucho y aparte de los cuentos, los dibujos, entonces, bueno, está buenísimo, ¿no? Esperamos que sí podamos darle salida a este proyecto y que la gente pueda leerlos, porque al final de cuentas se quedó en ese momento con ese cambio administrativo, pues se quedó frustrado y ya la gente pues no pudo leer los cuentos. Se publicaron en alguna revista, se publicaron en redes sociales, pero así como tal un libro no se ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y bueno, el 2018, un momento importante, 85 años de el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues ahí se publica este libro que bueno, representa también, es parte de este andar de la empresa más longeva en el país y que tuviste la oportunidad de participar en él al lado de gente como Miguel Reducindo, con fotografías de Rosalío Vera, me parece, entre otros personajes ahí del archivo que me contabas hace unos momentos, ¿no? Que te tocó revisar. Este libro se presentó en la ENA, se presentó, lo vi en la Arena México, obviamente, se presentó en la Arena Puebla. Algo sabía o me han contado que se tenía pensado para el 80 aniversario, pero que bueno, fue el tiempo que se fue comiendo y demás. Y quería preguntarte, para ti, participar en este libro, ¿qué fue lo más complicado del mismo? Bueno, para el libro de los 85 años de la empresa, bueno, ha sido el proyecto más grande que me ha dejado más satisfacciones en lo personal. Me siento realmente cada que hablo de este proyecto, bueno, de todo lo que he tenido la oportunidad de participar, pues me da mucha emoción de hablar de él, de comentarlo, de decir cómo fue. Al final de cuentas, yo lo que quería era hacer un libro muy bien hecho. A mí me tocó ahí la fortuna de que me dieran la confianza de poder ahí llevar ahí la parte principal de este libro, ¿no? Entonces, yo lo que quería, al final de cuentas, como tal, la empresa no tiene experiencia en hacer libros, pues no se dedica a eso, ¿no? Entonces, como que pensaban, igual la idea era hacer un libro más sencillo, como menos elaborado, digamos, y con un periodo de tiempo menor. Entonces, yo lo que empecé a buscar y me empecé a sumergir en lo que era la información de los primeros años, incluso los antecedentes. Yo me fui desde cuándo habían inaugurado
arena modelo, lo de la arena nacional, cómo era antes el Frontón Nacional, y bueno, muchas cosas que yo me encantó. A mí en lo personal ya después me encantó entender, poder ir sumergirme en lo que eran los años 30 de la Ciudad de México, que para mí fue fascinante, fue la primera parte del siglo, fue increíble. Yo creo que me quedé tan metido en eso, o sea, como fascinado en leer, en encontrar todo lo que había de esos años, que bueno, me tardé mucho, ¿no? La verdad. Entonces, lo que se tenía pensado, igual no se tenía una idea, pero como que medio año, dije, no, pues medio año para el libro también, no, bueno, era una cantidad impresionante de información que salía y que yo lo veía todo interesantísimo, y yo lo veía así que decía, no, pues no, definitivamente, pues puede hacerse una enciclopedia, ¿no? Y al final, y sin problema. Entonces era tal la cantidad de información que yo también de repente me perdí, y luego ya de repente ya agarré como ya le empecé a dar forma, pero se fue retrasando. Y también la empresa misma, o sea, empecé prácticamente en marzo, se tenía pensado más o menos medio año, y pues bueno, era una investigación muy larga que yo empecé a hacer algo muy completo, y pues el tiempo pues no nos dio. Entonces se fue así como pasando un poco más el tiempo, y bueno, se fue haciendo una investigación, creo yo, muy completa, y también encontré muchas fotos muy buenas. A mí me parecen buenísimas las fotos. Tuve la oportunidad de revisar, aparte de lo que ya se había revisado en lo que era lo del periódico La Afición, pues también en el Archivo General de la Nación, en la Fototeca Nacional, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en archivos personales. Por ejemplo, Cristian Cimé también dio mucho material. Yo a Cristian, bueno, es una cantidad impresionante la que tiene. Yo revisé una parte de su archivo. Entonces era una cosa, bueno, una cantidad inmensa de información. Primero era, bueno, ¿qué vamos a poner en el libro? Y ahora, ¿qué tanto? ¿Cómo le hacemos para quitarle tanto, no? Eran reuniones larguísimas con Julio César Rivera, con el señor Salvador Luterot Lomelí, con Miguel Reducindo, con un corrector de estilo. Entonces yo les daba ahí los textos, ahora sí que los ponía sobre la mesa, se revisaban, se leían, se corregían, se trabajaban, se depuraban, y bueno, tuvimos un proceso larguísimo en esa parte. O sea, después de hacer la investigación, la redacción, pasó esa parte. Ya, me pedían, no sé, por mucho 150 páginas, yo presenté 700, casi 800 páginas, ¿no? Era una cosa ahí desmesurada, estaba larguísimo. Y bueno, pues después fue irle quitando, y bueno, después de mucho, ya después pasó a otro proceso que era con la editorial. No teníamos ni siquiera una editorial como tal, que hubiera un acuerdo ya, hasta que me encontró con arquitectos mexicanos. Y bueno, después de todo, que un proceso que duró mucho tiempo, ya pudo salir a la luz este libro, que para mí todavía lo veo y me emociona verlo. O sea, yo veo, por ejemplo, por el estacionamiento de la Arena México, y veo una lona que dice, aquí que puedes comprar el libro de los 85 años, y me da mucha emoción todavía, esa vibración que me recorre todo el cuerpo de ver este libro. Es un ejemplar ahí que tiene que estar en la biblioteca de la gente que gusta de la lucha libre, sin lugar a dudas. Ahora, 2018 también, no sé si fue el primero, ya tú tal vez me ayudarás, del primer como desfile en donde participa el Consejo Mundial de Lucha Libre, el Día de Muertos. Sí. Y bueno, te tocó participar de alguna manera, porque bueno, Hugo, he visto varias entrevistas tuyas y te han presentado de diferentes maneras, como historiador del Consejo Mundial de Lucha Libre, de prensa y relaciones públicas. Sé que hacías boletines de prensa, sé que ayudabas en la logística de los luchadores para presentarse, bueno, con los medios de comunicación, ruedas de prensa, en algún momento alimentabas las redes sociales. En fin, por eso es la pregunta. ¿De alguna manera estuviste involucrado en este sentido en el desfile de Día de Muertos? Sí, pues realmente
Ahorita incluso ya tengo ahí algunos años, está ahí en la parte de difusión, prensa, y es que como ha tenido como algunos cambios, ha tenido diferentes como nombres, digamos, pero al final de cuentas es la parte de la difusión del Consejo Mundial de Lucha Libre, ese vínculo con los medios de comunicación, digamos, en ese trabajo estoy de manera cotidiana. Y también lo que tiene que ver con la parte cultural, yo muchas veces estoy ahí. Gala Luterot es la responsable de esta parte, y pues yo estoy también ahí, pues apoyando, presentando los proyectos, pues, lo que se pueda, ¿no? O sea, pues yo lo que trato de hacer es, pues de repente se me ocurre algo, vamos a hacer esto, y vamos a presentar un proyecto, muchos proyectos de los que he presentado no se han llevado a cabo, otros sí, entonces estoy en eso. Sí me tocó a mí estar ahí cercano a lo que era la organización de lo que la primera presentación del Consejo Mundial de Lucha Libre en lo que fue el desfile de Día de Muertos. Fue una cosa impresionante, realmente no nos esperábamos, o sea, yo, está clarísimo, no teníamos ni idea qué tanto era en cuestión de gente, de cuestión de organización, en temas ahí de pues, todo lo que implicaba, ¿no? Se empezó a planear y pues ya se buscaba la forma de que la mitad de la máscara del luchador con su personaje pues, se mezclara con una parte de lo que era la parte de muertos, ¿no? Una caracterización, se pintaban ahí los cuerpos de con huesos y bueno, pues todo eso que implicaba una logística muy fuerte. A mí me tocó estar ahí, yo me eché esa parte de estar ahí caminando con todos ellos desde, no sé, desde el Museo de Antropología hasta Pino Suárez. Entonces era una cosa muy extenuante, pero también con mucha emoción, mucho gusto, nos aventábamos ahí, estábamos en esa dinámica. Me tocó estar 2 años y este año pues apenas se retomó, bueno, este año 2021 sí se hizo el desfile, el Consejo Mundial no tuvo así una gran participación, pero es que apenas estamos ahí como retomando después de la pandemia, pero vamos a ver ahí cómo sigue siendo la participación del Consejo Mundial y no sé, a ver si tengo la posibilidad de seguir participando. Por supuesto, pensaba como en actividades culturales dentro de la arena y bueno, obviamente pensaba en el mural de Miguel Valverde, pensaba en el trabajo que hizo el doctor Lacra dentro de la Arena México Ajá. y bueno, pues en este tipo de cosas, por ejemplo, de las últimas cosas como que me vienen a la mente vinculadas tal vez al arte y a la lucha libre del Consejo Mundial es el cómic de la nueva generación Dinamita, pero estoy seguro que hay cosas que pues no las tengo tan mapeadas o tan a la mano. ¿Tú recuerdas en ese sentido, vinculado al arte y a la lucha libre, algo tal vez reciente o de las primeras cosas que tú te acuerdes en relación a este vínculo arte y lucha libre? Arte y lucha libre. Pues mira, yo también participé en un concurso de dibujo lo que es ya pues ya tiene varios años, ¿sí? La verdad no me acuerdo bien de las fechas, pero por ejemplo un concurso de dibujo ahí con principalmente enfocado en el público infantil, ahí y mandaron dibujos padrísimos los niños, hubo una exposición ahí con esos dibujos en Arena México. También, bueno, yo no me puedo echar ahí ningún tipo de participación como mérito, pero yo estoy cercano, por lo menos en la difusión de lo que fue la declaración de la lucha libre como patrimonio y, por ejemplo, la placa, o sea, en esos eventos, ¿no? Cuando se voló la placa de como se conmemora lo que es la parte de patrimonio, pues estoy en muchos de esos eventos, pues como sea cercano, apoyando, poniendo ahí un granito de arena para que este tipo de actividades puedan llevarse a cabo. Ahorita tengo ahí la fortuna de poder ahí aportar algunos contenidos por las redes sociales. No sé, ahorita de repente no me acuerdo de más temas de arte, pero bueno, ahí estuve cercano a mí desde yo cuando estaba empezando en lo que era ya en la parte de mensajero, hubo el concurso para que la gente pudiera mandar sus personajes y cambiarle al hombre sin nombre, que después ya se convirtió en esto. A mí me parecía fascinante, decía, no, a mí me encanta esto. Yo revisaba todo lo que eran los participaciones y me acuerdo que hubo unas participaciones geniales, buenísimas, algunos personajes que no era tan fácil que pudieran tener como cabida en la lucha libre, pero
era, o sea, por ejemplo, el romántico, no sé, ahorita me acuerdo del romántico, de ahí salió mi clan, por ejemplo, de ahí salió Festo, algunos personajes que después hubo esa posibilidad, pero bueno, pues por lo menos ahí estoy tratando de estar siempre en los proyectos y en lo que yo pueda poner ahí mi granito de arena. Y de las últimas cosas que vi, tu participación, Hugo, fue, no sé si coordinas o coordinaste en algún momento el Turiluchas. Ah, sí, bueno, eso lo estoy coordinando todavía, Ok. todos los martes, viernes y sábados, está ahí lo que es el Turiluchas y estoy ahí en la parte de la coordinación, pues sí, ahí eso es como de mis chambas cotidianas, ¿no? De todo, previo a la función, pues ahí estar ahí coordinando esa parte de los luchadores, del boletaje, de qué más se puede hacer, pues ahí en ese tipo de cosas, ahí andamos en el Turiluchas. También hay aprovecho el comercial de que la gente pueda ir a hacer la experiencia de Turiluchas. Creo que se va a llevar una grata experiencia, un grato recuerdo de eso. Ok, sale ahí en Reforma 222, tengo entendido. Exactamente. Sí, todos los recorridos de Turiluchas salen en Reforma 222 los martes y los sábados a las 6:30 de la tarde se les cita, y los viernes a las 7:30, Y ahí en el centro comercial. algún luchador invitado y demás, se pone ahí buena la charla con ellos. Exactamente, la dinámica es esa, el luchador está ahí invitado, primero se les da una máscara ahí con un diseño exclusivo de Turiluchas, se sube al tribú, va haciendo un recorrido a bordo del luchador, hay una convivencia, y ya llegan a la Arena México, a la Arena Coliseo, dependiendo del día, y ya se les da un espacio exclusivo para lo que son los de Turiluchas. Y luego ya lo regresan a Reforma 2022 terminando la función. Ok, Hugo, pues mira, después de todo este andar que has tenido, llegaste, bueno, ¿cómo decirlo? De manera fortuita a la Arena México, a chambear ahí, fue evolucionando, fue pasando el tiempo y te fuiste ganando tal vez la confianza, tal vez el trabajo, el entusiasmo que le ponías, la misma gente de ahí te dio la oportunidad y hoy en día, bueno, has hecho bastantes cosas, ya lo hemos comentado a lo largo de esta hora del podcast. Pero en ese sentido, preguntarte, ¿para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Híjole, sí, significa muchísimas cosas. Es un deporte apasionante, también una actividad muy digna. Es algo que regula al final de cuentas mi vida y la vida de mucha gente que estamos ahí muy involucrados. Es algo que llegó a mi vida para enriquecerla de manera bastante, o sea, yo al final de cuentas ahí con la gente que yo estoy de manera constante en esa interacción. Yo he aprendido muchísimas cosas, yo les agradezco tanto a todos ellos, todo lo que me han enseñado. Al final de cuentas, yo creo que parte de lo que yo he logrado, lo que soy actualmente, parte muy importante es toda esa gente que ha estado enseñándome cosas, y entonces para mí significa la lucha libre es como una familia. El Consejo Mundial de Lucha Libre es como esa comunidad en la que a mí me da muchísimo gusto, muchísima emoción, muchísimo orgullo pertenecer. Y te puedo decir, desde los primeros compañeros de los que yo veía, por ejemplo, te puedo mencionar así nombres de los que yo estaré eternamente agradecidos. Don Peter ahí en el estacionamiento, en la vigilancia, que él me enseñó muchas cosas, el mariachi, de ahí de mantenimiento, que él hacía un señor ya muy, pues de edad, te puedo decir, de edad ya avanzada, a sus 70 y tantos años, se cargaba las butacas como si fueran cualquier cosa. Y yo, ay, así siempre decía, no manches, ¿cómo le haces? Y hacía una fuerza, así de señor garrudo, muy fuerte, o sea, y que todos ellos me decían, y al final de cuentas yo lo que trataba de hacer era aprender, escucharlos, todo lo que me decían es tomarlo, no echarlo en saco roto. Ellos, por ejemplo, te puedo decir Marco Alonso, Sandra Granados, Julio César Rivera, Alexis Salazar, el señor Salvador Luterot, el señor Paco Alonso, la gente de programación, todos, o sea, igual si los digo por nombre se me van a olvidar, pero al final de cuentas yo veo esa comunidad muy, muy, muy
muy fuerte, que siempre internamente puede haber como esas diferencias, pero ya como tal uno puede decir cuánto no ha aprendido. Yo de repente yo hago ese ejercicio de volteo a ver ahí a la arena cuántas cosas me he pasado, buenas, malas, cuántas anécdotas, cuántas situaciones de todo tipo he pasado ahí en este lugar, pero lo que más me quedo es cuánto no he aprendido, cuánto no he tenido esta parte, y no me creo esos discursos de superación personal, pero cuánto crecimiento personal he tenido en este lugar. Y yo es un lugar que yo lo veo y agradezco muchísimo todo eso que yo he aprendido, todo eso esa formación que yo he tenido pues obviamente una parte formativa muy importante en la ENA, con mi familia, y también una parte muy importante en la Arena México principalmente. Entonces, con los vendedores, con todos he tenido ese chance de interactuar y les agradezco muchísimo todo lo que me han enseñado. Hugo, ¿hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? Pues más que nada yo que quería hacer mucho hincapié en esa parte de aprovechando, agradecerle a todos y cada uno de ellos, todos los que han estado ahí en ese compartiendo parte de mi estancia en la Arena México, que ahorita estamos hablando de este tema, y expresarles mi más profundo agradecimiento, los que escuchen este podcast, que puedan sentirse muy agradecidos de mi parte, de que yo con lo que más me quedo, más que cualquier otra cosa, es de ese aprendizaje y de eso que me han nutrido mi vida. Y yo, al final de cuentas, eso más que nada yo es lo que mucho pienso de manera muy cotidiana respecto a mi vida, respecto al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo estás en las redes sociales y cuáles son las que más usas, Hugo? Pues mira, yo uso más el Instagram y el Facebook, son como lo que más uso, como así en el Instagram como Hugo Monroy Olvera y en el Facebook como Hugo Monroy, así nada más. Entonces ahí quieren ahí seguirme y estar ahí, a ver ahí algunas cosas extras, o lo ocupo poco, pero bueno, algo más y trato de responder ahí si es que alguien se pone en contacto conmigo. Listo, pues muchas gracias por pasar a platicar acá desde la tercera cuerda un poco tu acercamiento con la lucha libre, en particular con el Consejo Mundial de Lucha Libre y la Arena México. Muchas gracias, Hugo. No, de nada, ti, Luis, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias a toda la gente que hace favor de pasar a escuchar un episodio con alguna persona que está trabajando con la lucha libre sin necesariamente estar en el cuadrilátero. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y estamos en el Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Los esperamos a la próxima. Muy buena tarde, noche, desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!